Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los desafíos más grandes de la pediatría, el lactante con fiebre. Y para no perdernos en el camino, vamos a usar como mapa el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría, una guía que es, la verdad, fundamental. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Cuando llega un bebé con fiebre, la cabeza del médico se parte en dos. ¿Será un simple virus que se va solo? ¿O estamos viendo la punta del iceberg de una infección bacteriana grave? Una de esas que, de verdad, le puede cambiar la vida al chico. Esta pregunta es el motor de todo lo que vamos a ver. Bueno, para que todos hablemos el mismo idioma, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es la fiebre sin foco o FSF? Sencillo, es cuando tenemos fiebre, pero después de revisar al bebé de pies a cabeza y de preguntar todo a los padres, no encontramos de dónde viene. No hay mocos, no hay tos, no hay una otitis, nada. La fiebre está, pero el origen es un misterio. Y ahí, justo ahí, es donde empieza nuestro trabajo de detective. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar esta charla? Vamos a seguir la lógica más importante de todas, la que usan las guías. La edad. Primero el panorama general. Después nos zambullimos en el mundo del recién nacido, el menor de 30 días. Luego pasamos al lactante, hasta los 3 meses, y por último al niño más grande. Cerramos con una reflexión sobre cómo llevar todo esto a la práctica real. Muy bien, arrancamos. El concepto clave para entender todo esto es la estratificación del riesgo. Y el factor número 1, el que manda sobre todos los demás, es la edad del paciente. Y la regla de oro es esta, y es súper intuitiva. Cuanto más chiquito el bebé, más alto es el riesgo de que esa fiebre esconda una infección bacteriana grave. La razón es simple, su sistema inmune todavía está en pañales, es muy inmaduro. Esto nos obliga a ser muchísimo más cuidadosos, a ponernos siempre en el peor escenario posible. Claro, la clínica es soberana, pero necesitamos datos duros, objetivos, y para eso nos apoyamos en estos marcadores de inflamación que se miden en la sangre. A lo largo de los algoritmos que vamos a ver, los glóbulos blancos, los neutrófilos, la famosa PCR y la procalcitonina van a ser como las luces del tablero que nos ayudan a decidir si doblamos a la derecha o a la izquierda. Y con esto en mente, vamos a nuestro primer grupo de edad, el más vulnerable de todos, el neonato. Estamos hablando de los menores de 30 días. Acá el margen de error es prácticamente cero, así que el enfoque tiene que ser el más conservador y sistemático posible. Esta es la hoja de ruta que nos da la SAP para este grupo. A simple vista puede parecer un lío de flechas, pero si uno sigue el camino, la lógica es clarísima. No importa si el bebé se ve bien o mal, casi todos los caminos llevan a una evaluación completa y a la internación. La premisa es una sola: máxima seguridad para el paciente más frágil. Así que la idea central, la que no se negocia, es esta. Todo neonato con fiebre sin foco se interna. Punto. No hay discusión. Se interna para hacerle un estudio completo que incluye cultivos de sangre, de orina y, algo fundamental, una punción lumbar para ver qué pasa en el sistema nervioso central. Bien, avanzamos en edad. Entramos en el grupo de 1 a 3 meses. Y acá la cosa se pone más interesante, porque entramos en lo que podríamos llamar la zona gris. Es el terreno donde el juicio clínico, la experiencia y una buena estratificación del riesgo se vuelven los protagonistas absolutos. Y miren cómo este algoritmo lo refleja a la perfección. Es interesante ver cómo, de entrada, el camino se divide en dos: buen estado general o aspecto tóxico. A partir de esa primera impresión clínica, el camino que tomemos va a depender de una serie de criterios que hay que evaluar con lupa. Ahora, la pregunta es, ¿cómo definimos ese bajo riesgo que nos permite ir por un camino más tranquilo? Bueno, la SAP nos da un checklist, una lista de verificación súper concreta. El bebé tiene que verse bien, no tener antecedentes de importancia y todos los análisis de laboratorio tienen que estar en rangos normales. Ojo, tienen que cumplirse todos los criterios sin excepción. Si uno solo falla, ya no es de bajo riesgo. Entonces el manejo es como el día y la noche. Si el lactante es de alto riesgo, la conducta es muy parecida a la del neonato. Se interna, se le hacen estudios completos, con punción lumbar y se empiezan antibióticos por vena. Pero, si es de bajo riesgo, y esto es un sí gigante, sí podemos asegurar que va a volver a control en 24 horas, se puede pensar en un manejo desde casa. Si esa seguridad no está, la opción es dejarlo en observación en el hospital. Y llegamos al último grupo, de los 3 a los 36 meses. Y acá la historia cambia. Pero cambia para bien, gracias a un factor clave: las vacunas. La vacunación masiva contra bichos muy malos como el neumococo y el Haemophilus ha hecho que las infecciones bacterianas graves caigan en picada. Es uno de los grandes triunfos de la pediatría. Y claro, este nuevo escenario se ve en el algoritmo.
Lo primero que salta a la vista es que el enfoque es mucho menos invasivo de entrada. La primera gran decisión, de hecho, se basa en la temperatura. Ese número mágico, 39 grados, es el que nos hace pensar en hacer más estudios o no. A ver, simplifiquemos la lógica en 4 pasos. Paso 1, ¿el nene se ve bien o se ve tóxico? Si se ve bien, vamos al paso 2, el termómetro. ¿Tiene menos de 39 grados? Generalmente se puede esperar y controlar. Paso 3, ¿tiene 39 o más? Bueno, ahí se prende una alarma y el primer estudio que pedimos es uno de orina, porque a esta edad la infección urinaria es la causa oculta más común. Y recién en el paso 4, si la orina está bien, pensamos en sacar sangre. Quédense con este número, 39 grados centígrados. En este grupo de edad, esa es la temperatura que actúa como un interruptor. Es el umbral que nos dice, ok, pasemos de la simple observación a la acción. Y la primera acción, recordemos, es buscar una infección urinaria. Bueno, ya recorrimos los algoritmos, pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué hacemos con toda esta información en el mundo real, en la guardia a las 3 de la mañana? Porque las guías son un mapa, sí, pero el terreno a veces tiene pozos y montañas que no figuran ahí. Y esta idea que salió de un congreso de la SAP me parece potentísima. Haz tus guías institucionales. Es un recordatorio de algo fundamental. Los consensos nacionales nos dan el esqueleto, el marco general, pero después, cada hospital, cada servicio, tiene que agarrar ese esqueleto y ponerle la carne de su propia realidad, de sus pacientes, de sus recursos. Al final del día, el mismo consenso nos da la clave de todo. Dice que los laboratorios y los algoritmos son importantes, pero siempre conjuntamente con la evaluación clínica. Y ojo a la palabra que usa, reiterada. Volver a ver al paciente una hora después, reexaminarlo, ver cómo evoluciona, muchas veces esa es la prueba diagnóstica más valiosa que tenemos. Así que, para terminar, queda esta reflexión. Los algoritmos nos dan una red de seguridad, son una guía fantástica, pero la verdadera medicina, el arte, está en saber cuándo seguirlos al pie de la letra y cuándo esa vocecita interna, el juicio clínico que se forma con cada paciente, nos dice que hay algo más. Y esa es la habilidad que se construye día a día en la trinchera.